Bien amigos, pues continuando con el curso de electrónica básica, hoy vamos a ver un poco de lo que es la bobina o inductor, como ustedes la conozcan. Es lo mismo, bobina o inductor, se refieren al mismo componente. Pues vamos a ver los tipos de bobinas, el símbolo esquemático, símbolo electrónico. Este tipo de bobina pues tiene en su cuerpecito tiene unos puntitos de color. Esta bobina es parecida a la resistencia, también tiene banditas de colores. Este tipo de bobina pues es un alambre simulando unas espiras de un alambre. Este alambre pues es un cable especial, un cable esmaltado. Aquí también hay otro tipo de bobina. Esta bobina se le llama toroidal, tiene un núcleo redondo de ferrita. Las siguientes bobinas, esta y esta, son de montaje superficial, SMD. Estas también se leen igual que las resistencias de SMD. También se usa la R para usar se usa la R en vez del punto. Esta 1R0 vendría siendo de 1 microfaradio. Las bobinas, los capacitores, como ya vimos en el curso anterior, se leen en picofaradios. Los electrostáticos. En esta ocasión, para leer estos números, estas serigrafías que traen aquí impresas las bobinas, las vamos a leer en microfaradios. En microhenrios. Aquí me equivoqué en la letra, pero son microhenrios. Fue un error ahí, pero igual les digo, son microhenrios. Estas son de montaje superficial. Estas les voy a mostrar unas físicamente para que las vean. Se leen igual que las resistencias de SMD también. Este tipo de bobina es electromotriz, son las que traen los carros. Estas bobinas son pues de ignición, son más potentes, estas generan un alto voltaje mayor. Las hay, este es el símbolo esquemático de una bobina. Esto estamos diciendo que es una bobina fija. Esta que tiene una flechita que la atraviesa aquí, es una bobina variable. También las hay con núcleo, ya sea de ferrita o de cualquier material electromagnético. Y pues también tienen la configuración como lo hemos visto en las resistencias y los capacitores. Aquí tenemos una configuración en paralelo. La fórmula dice que es como la del capacitor. Dice que L1 entre 1 entre L1 más 1 entre L2 más 1 entre L3, y el resultado entre 1 es igual a la fórmula del capacitor en paralelo. En serie pues es igual que la resistencia. Aquí tenemos la configuración en serie y dice que la fórmula es L1, L total es L1 más L2 más L3. Ese sería configuración paralelo y serie. Estos componentes, al igual que las resistencias, los capacitores, pues tienen la misma importancia y pues se pueden llegar a hacer circuitos muy importantes con estos. Por ahorita solamente vamos a ver esto, pero pues hay configuraciones de circuitos resonantes, circuito RLC, son circuitos muy importantes. Por lo pronto pues vamos a ver la configuración paralelo y serie, es lo que les estoy mostrando aquí, sus fórmulas, y pues vamos a continuar con... es muy básico, esto que yo les estoy diciendo, que yo les enseño, pues es muy básico, ya que pues tienen
Tienen muchas aplicaciones, es mucho el historial de una bobina, de sus reacciones, de muchas cosas que hace la bobina. Pero esto es básico. Esto que yo les estoy diciendo, lo vuelvo a repetir, es muy básico, es una introducción. Espero y me entiendan y espero más que nada les sirva. La unidad que se emplea para la inductancia es el Henry o Henrio, que se identifica con la letra H. La bobina, una de sus reacciones, uno de sus comportamientos, esto pues a mí se me hace importante, vaya, es muy básico, pero pues todo es importante. La bobina tiene varios comportamientos en corriente directa y en corriente alterna. En corriente directa se comporta como un cortocircuito. ¿Y qué pasa? Pues es un simple cable, es como poner en una protobar una conexión con un cablecito, sería lo mismo una bobina en corriente directa. ¿Qué pasa? Pues pues deja pasar la corriente sin ningún problema. Esto es en corriente directa, se comporta como un circuito cerrado, como un corto. Aquí esto es muy importante también, el comportamiento que tienen en corriente alterna. En corriente alterna se comportan como una resistencia. ¿Esto por qué sucede? Porque se produce una reactancia inductiva que se identifica con la XL. La fórmula de la reactancia inductiva, todo este cálculo al fin de cuentas, por eso digo que es como una resistencia, a fin de cuentas el resultado es en ohms. Lo que la fuente ve, lo que el circuito ve, es una resistencia. Vamos a hacer se hace un cálculo de la reactancia inductiva, pero al final de cuentas, para hacer un cálculo de impedancia, esto ya es una impedancia, se hace el cálculo en ohms, el resultado es en ohms. Aquí está la fórmula para una reactancia inductiva, que es una XL, reactancia inductiva. La X significa reactancia y la L inducción, inductiva, XL, reactancia inductiva. La fórmula dice que es 2pi por F por L. Ahorita vamos a ver más adelantito un circuito sin cálculos, sin nada, solamente un circuito para ver cómo es el circuito con una resistencia, con una bobina y con un capacitor. La fórmula es 2pi por F por L, el resultado es en ohms. Realmente, como les digo, lo que ve el circuito, la fuente, es una resistencia, ya que se opone a los cambios de la corriente alterna. Este es uno de los comportamientos de la bobina. XL, reactancia inductiva, se define como la oposición que presenta las bobinas al paso de la corriente alterna. La L, que significa inductancia, es con lo que vamos a identificar en un circuito o en un esquema. Con la letra L vamos a identificar una bobina que significa inductancia. La inductancia es el efecto que producen las bobinas al aplicarles una corriente alterna, y se define como la posibilidad que tiene una bobina de poder inducir voltaje y corriente a otra bobina. Esto ya sería un arreglo de dos bobinas, depende de sus vueltas. Hay bobinas ya hechas así, las usamos mucho, es el transformador, que depende, la inductancia depende de las vueltas del primario y del secundario. Esto ya vendría siendo un transformador, pues que aquí no lo vamos a ver, aquí es solamente unas definiciones, unas aclaraciones. Como les digo, es la posibilidad que tiene una bobina, un inductor, de poder
inducir voltaje y corriente a otra bobina. Igual, como les digo, esto depende de las vueltas de cada una, depende del arreglo que hagamos. Aquí esto lo que les voy a mostrar es un comportamiento de la bobina y es algo que provoca en la corriente alterna. Igual aquí yo solamente hago unas gráficas, no cuento con un osciloscopio, no se los puedo mostrar en un osciloscopio, pero esto es así. En corriente alterna se dice que la bobina, pues se dice y es real, pues, que la bobina adelanta la corriente 90 grados. Aquí tengo 3 ejemplos, como en los videos anteriores, pues les expliqué un poco de la resistencia del capacitor, pero ahorita vamos a ver lo que provocan en una corriente alterna. Aquí no sé si se alcance a ver, en este circuito tengo identificado este circuito como que estamos usando una resistencia en corriente alterna. En corriente alterna la resistencia ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta? Pues vemos aquí sus ondas que no tienen un desfase. Aquí yo puse aquí puse los grados que presenta, digamos, aquí en esta cresta, en este pico, a la mitad de medio ciclo serían 90 grados, medio ciclo serían 180 grados, 3/4 del ciclo serían 270 grados. Todo el ciclo completo, esto si lo acomodamos y esto lo hacemos para acá, pues son 360 grados, sería circular. Aquí está graficada en una onda senoidal, y pues 90, 180, 270 y 360 grados. Aquí, como les muestro en esta grafiquita, en este dibujito, pues aquí dice que no hay desfase. Aquí la corriente y el voltaje no sufren ningún desfase, van en fase los dos. Están separadas, pero si las pusiera juntas, pues quizás por la resistencia, por lo que limita la corriente, pues se vería un poco más abajo, digamos, un poco más pequeña la corriente, pero no hay desfase. Voy a decirlo así, digamos que arrancan igual. Arranca el voltaje al conectar tu circuito, al conectar tu fuente, arrancan las señales y arrancan igual desde cero las dos. Empiezan desde cero, voltaje desde cero hasta sus 360 grados. Aquí decimos que no hay desfase. Realmente pues no hay desfase. En la bobina, como lo dije anteriormente, la bobina atrasa 90 grados la corriente, la onda. ¿Qué es lo que les quiero decir? Dice, la corriente se atrasa 90 grados. ¿Qué es en el anterior dijimos que les cuentan 1, 2, 3 y arrancan igual, voltaje y corriente? Aquí les cuentan 1, 2, 3 y lo que vemos en la gráfica pues es que el voltaje empieza desde cero hasta sus 360 grados. ¿Qué pasa con la corriente? Como está trazada, empieza primero el voltaje y hasta los 90 grados empieza la corriente a mostrarse en la gráfica. Si se fijan, aquí está la división de 90 grados. Aquí no puse los grados, pero acá lo vimos en la primera: 90, 180, 270 y 360. Aquí digamos que cuentan a la 1, a las 2 y a las 3 y el voltaje le gana la delantera a la corriente. Esto es por el efecto de la bobina, pero para que me entiendan, pues así digamos que así sucede. El voltaje arranca primero, se ve en la gráfica primero y la corriente está trazada y se empieza a ver en la gráfica hasta los 90 grados. Digamos que aquí está con línea punteada, donde empezaría la corriente desde acá, desde abajo del cero, desde menos no sé cuánto. Entonces aquí ya sufrió, aquí decimos, aquí ya hay un desfase de señales. ¿De cuánto es el desfase?
de 90 grados. Aquí donde les estoy mostrando esta línea punteada, aquí son 90 grados y es donde empieza la corriente. Entonces la bobina atrasa la corriente 90 grados en una corriente alterna. Un capacitor es el contrario de la bobina. Miren, vamos a ver las tres grafiquitas. La resistencia corren al parejo, parejitas, desde cero empiezan. Voltaje y corriente no hay desfase, no están desfasadas. En corriente alterna la bobina desfasa 90 grados la corriente hacia atrás. El voltaje empieza primero y la corriente después a los 90 grados. En el capacitor es a la inversa que la bobina. En esto, esta gráfica yo la hice así, pero podíamos podía haber puesto el voltaje desde aquí, desde cero, pero la corriente pues desde acá, desde otro punto, que empezara desde acá y entonces bajaría aquí. Pero así lo hice y pues está entendible. Entonces el capacitor lo que va a hacer es que va a adelantar la corriente. Como se los vuelvo a repetir, ¿qué pasa? Que les cuentan 1, 2, 3 y la corriente ya arrancó, y hasta los 90 grados, hasta que la corriente llega a 90 grados, empieza a verse la gráfica de la señal del voltaje. Empieza la corriente primero y hasta los 90 grados empieza la onda del capacitor. Esto son las reacciones en corriente alterna de estos tres componentes que ya les he mostrado en este curso básico. Así es su comportamiento, espero y me entiendan. Aquí, como les muestro, no hay desfase. Este es un circuito. Aquí estamos simulando una fuente de corriente alterna. Esta es la resistencia. Este es un circuito con una bobina o con un inductor. Fuente de corriente alterna, la bobina, y aquí se produce una reactancia, que aquí está, se los vuelvo a repetir, 2pi por F por L. Aquí si le ponemos valores a la frecuencia, si ponemos 60 Hz y una inductancia de 30 milihenrios, pues ya hay que calcular ahí, pero este es el cálculo, es sustituir los valores, ponerle valores y sustituirlos en la fórmula y hacer el cálculo. El resultado es en ohms, acuérdense. El capacitor, pues aquí está su fórmula, reactancia capacitiva, XC, esto quiere decir reactancia capacitiva. La fórmula es 2pi por F por C, igual ponemos valores, frecuencia, no sé, 100 Hz, 50, si ustedes gusten, le ponen el valor al capacitor, 30, 50, 100 microfaradios, picofaradios, como ustedes gusten, sustituyen y hacen el cálculo. Esto es en ohms también. A esto que provoca aquí, su cálculo lo da en ohms, lo vamos a calcular en ohms, pero ya su nombre ya sería una impedancia. Estos provocan una impedancia en corriente alterna, estos componentes pasivos provocan ya se le llama impedancia. Igual si hiciéramos un circuito y lo uniéramos aquí, bueno, sin la fuente, con una fuente nomás, una fuente, esta sería la fuente. Si uniéramos aquí, ya tendríamos un circuito RLC, que al hacer su cálculo, pues calcularíamos estos valores en impedancias y el resultado pues sería en ohms. Esto de 2pi por F lo podemos reducir con esta letra, es como una W, se me olvidó ¿cómo se llama esto? Pero es digamos como una W, no es una W como tal, tiene la forma de una W. Dice que también es 2pi por F, la podemos reducir a esta letra. Yo aquí hubiera podido poner 1 entre W por C.
¿Qué significa este tipo de W? Es la frecuencia angular. 2pi por F, frecuencia angular. Lo podemos reducir con esta letra, lo podemos identificar con esta letra. Cuando ustedes vean esto, ya saben que es 2pi por F, y ya si es por L o por C. Bien, espero y me hayan entendido esta parte. Vamos a ver otros tipos de comportamiento en las bobinas. Esta es alguna de las reacciones que tienen, pero antes les quiero mostrar pues este tipo de bobinitas que tengo aquí. Como les enseñé en el dibujo, esta tiene en algún otro video, tengo un video que se llama Ladrón de Julius, que pues lo principal es esto, es hacer este tipo de bobina. Este tipo de bobina se le llama toroidal. Las hay así, las hay de montaje superficial. Bueno, eso ya es otro show. Esta es una bobina toroidal. Aquí, como les digo, se los voy a adelantar. Este es un transformador. Tiene un bobinario primario y un bobinado secundario, y esto depende del enrollamiento que cada lado tenga, depende de sus vueltas. Pues lo vamos a configurar y lo vamos a conectar, depende de nuestras necesidades. Lo podríamos usar como elevador o reductor, depende de su acomodo, depende de dónde pongamos el primario y dónde conectemos el secundario. Este es otro tipo de bobina. Pues este no es SMD, pero trae aquí impreso su valor. Nos dice que es 101, lo que vendría siendo 10 microhenrios. Acuérdense que esto es en microhenrios. Este es otro tipo de bobina. Bueno, no se alcanza a ver sus siglas aquí, su impresión, pero este viene siendo otro tipo de bobina. Aquí tenemos otra, trae algo impreso aquí, pero pues no se alcanza a ver, pero este es otro tipo de bobina. Aquí tenemos una de montaje superficial. Este tipo de bobinas pues es SMD, y aquí también tiene sus siglas 473. Es igual que en las resistencias, bajamos el 43 y le aumentamos 3 ceros, y todo en microhenrios. Aquí está otra, no sé si se le cayó su cubierta, pero aquí pues ya vemos el enrollamiento del alambre. Este alambre es pues especial no es, pero pues es un cable que se le nombra, pues está esmaltado, está cubierto con algo que no deja que haga corto. Un alambre común, pues si lo juntamos pues está unido, cada vuelta está unida, y pues sería un corto. Esto aquí pues cada vuelta pues va creando por medio del esmalte que no se toca, va creando un aislamiento, y con una corriente que le conectemos, pues aquí se crea un campo magnético. Esta es otra bobina pequeña de SMT. No sé si la alcancen a ver, pero esta es más pequeña y es SMT. Estos son sus pines. Bueno, pues son las únicas que tengo para mostrarles. Hay muchos tipos, y pues igual, esto es lo que yo tengo, y ya si se quieren adentrar más en el tema de las bobinas, pues ya les toca pues indagar más en el internet. Hay mucha información, YouTube, hay muchas ayudas. Pues bien, les quiero mostrar otra cosa, algunas de las reacciones de las bobinas. Aquí tenemos una reacción. La primera reacción que tienen las bobinas pues es que se oponen a los cambios de la corriente alterna. La segunda reacción que tienen es que crean una fuerza contra electromotriz.
Ahorita les voy a explicar eso, una fuerza contraelectromotriz. Otra de las reacciones o de sus características es que se convierten en electroimanes o en un imán. ¿Esto en dónde lo podemos ver? Pues en un relay. Esto es un relay y a la hora que le ponemos una corriente directa, pues él se vuelve un electroimán y lo que hace es que esta patita, este polo, esta laminita, pues como aquí digamos que está normalmente cerrado, a la hora que le inyectamos un voltaje, depende al voltaje que sea el relay, él se hace electroimán y esta laminita la va a jalar hacia acá y va a hacer que esto ya tenga continuidad aquí. Este vendría siendo el polo normalmente cerrado y normalmente abierto, y el polo común. De lo que les decía de la fuerza electromotriz, pues esto es uno de lo más importante que les quiero decir. Si nosotros tenemos un circuito con una fuente de corriente directa, este es un ejemplo. Tenemos una bobina. Cuando este es un switch. Cuando el interruptor está abierto, pues la bobina pues está en ceros, está dormida, digamos. Pero a la hora que yo cierro el switch, la bobina se empieza a cargar, empieza a almacenar una corriente y empieza a generar un campo electromagnético. A la hora, este es al cerrarlo. Si yo lo cierro y lo despego, lo acciono y lo abro, lo cierro y lo abro, en un instante la bobina se carga, crea un campo magnético, pero la bobina tiene una reacción que es el fenómeno de fuerza contraelectromotriz. ¿Qué es lo que pasa? Que este campo magnético, depende cómo le llegue la corriente, a la hora que ya se cargó y yo abro el switch, la bobina tiende a rebotar esa corriente hacia atrás. En algunos casos esto es muy dañino, como en un relay. Si no le ponemos la protección de un diodo, a la hora que ella se energiza y crea el campo magnético y desenergizamos el circuito, la bobina tiende a rebotar su carga, la carga que ha almacenado. Si nosotros tenemos un transistor aquí para activar el relay, pues ¿qué es lo que pasa? Que con ese fuerte rebote que tiene la bobina, que se llama fuerza electromotriz, pues se va a dañar el transistor. Por eso es que se usa este diodo de protección. Aquí tenemos una grafiquita, no sé si me vayan a entender aquí, pero esto es lo que sucede a la hora de que yo cierro el interruptor. Estoy en cero, aquí está la bobina a cero. A la hora que yo cierro el interruptor, la bobina tiende a cargarse, tiende a guardar un poco de energía aquí en forma de campo electromagnético. Pero ¿qué pasa cuando yo abro el switch? A la hora que él está ya cargada, si yo desactivo el circuito, este es un pico que genera la bobina. Este es el dañino. Esto es lo que pasaría y dañaría el circuito que estaría activando. Estos tipos de rebote que tiene así lo vamos a llamar, de rebote que tiene la bobina, el inductor, pues este pico, si no lo controlamos, si no lo protegemos, pues va a dañar nuestros circuitos. Esto es cuando se carga. ¿Qué pasa cuando la descargamos? Cuando llega a cero, la bobina también tiende a hacer un rebote de su carga que ha almacenado. Esto es a la carga y descarga. Como les digo, en algunos casos es dañino. Si no le ponemos un diodo de protección, por decir a un relay, pues nos va a dañar el transistor con que vamos a activar el relay. En otros casos se aprovecha. Se los quiero mostrar aquí, así. Espero me entiendan, y más que nada pues espero explicarles bien esto de cómo se aprovecha esta fuerza contraelectromotriz, cómo se aprovecha este pico que genera la inversa a la bobina. Supongamos que esta es una fuente tipo voz. La fuente tipo voz es una fuente que su característica es que en la entrada vamos a tener un voltaje menor y a la salida nos va a ayudar a tener un voltaje
al doble o más que el de entrada. Esa es una de las características de las topologías de estas fuentes conmutadas, de este regulador, esta fuente voz, que nos va a su salida, a su salida vamos a tener un valor menor de voltaje, una fuente digamos aquí de 10 volts, y a la salida nos puede entregar 20 volts. Sí, pero ¿qué pasa? Como vamos a aprovechar el pico que genera la fuerza contraelectromotriz de la bobina, pues aquí tenemos un voltaje de 10 volts y nos puede entregar 1 ampere. Pues la fuente, este arreglo, nos va a ayudar a tener, digamos, pues 20 volts a la salida, pero ya no va a ser la misma corriente, no la va a reducir, pues porque esto, pues ya por características y cálculos y todo, pues ya no nos puede entregar la misma corriente. Vamos a decirlo así, que nos entrega 20 volts, pero nos va a entregar la mitad de la corriente. Esta es una aproximación así nada más, les digo. Habrá que hacer cálculos y todo, pero quiero que me entiendan que en algunos casos es dañino ese pico que genera, y en algunos se aprovecha. Ahorita les voy a explicar cómo se aprovecha este pico. Esta es una topología tipo voz, las iBook, flyback, medio puente, puente completo. Es una de las características de fuentes conmutadas. Esta es una regulación conmutada. En este acomodo de la bobina, ¿qué es lo que pasa? Este es un transistor MOSFET, que este circuito lo usa como un interruptor, que vendría siendo esto. Esto va a pasar, esto mismo que les expliqué aquí, va a pasar aquí al inicio. Este interruptor lo vamos a manipular con un circuito especial, con un driver. Ahorita no vamos a entrar en detalles, ya si quieren luego pues vemos algo de fuentes conmutadas. Aquí vamos a simular que tenemos el mismo circuito que les mostré acá. Al cerrar el circuito se empieza a cargar la bobina, empieza a guardar una energía aquí en forma de campo electromagnético, desactivamos el interruptor y la bobina tiende a regresar esa carga que almacenó ahí. Aquí, como les digo, vamos a simular que tenemos el mismo circuito. ¿Qué es lo que pasa? En el primer instante, cuando este switch se cierra, cuando este MOSFET como interruptor se cierra, pues hace que la bobina, igual que en el circuito que les mostré acá, pues va a almacenar una carga en forma de campo electromagnético. Después, cuando se abra el switch aquí, ¿qué es lo que va a pasar? La bobina se va a cargar, pero ella va a tratar de devolverlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo devuelve, pues el voltaje que ella devuelve puede ser el doble, o ya de antemano es más que el voltaje de entrada, el que nos va a devolver aquí. Entonces, aquí al cerrarse se carga la bobina en esta parte, hasta aquí en esta parte. Después vamos a aprovechar ese pico que nos regresa, esa fuerza contraelectromotriz. Por medio de este diodo la vamos a conducir para acá. Esto es en un switcheo alto, en una frecuencia alta. Este diodo es especial, se les llama diodo Schottky. No puse matrícula ni nada, solo puse los componentes, switch, diodo, capacitor y carga. No puse la matrícula de este diodo, pero es un diodo Schottky. ¿Qué es lo que pasa? Pues nos va a ayudar a conducir la corriente hacia dónde. Aquí es donde vamos a aprovechar la carga de la bobina, aprovechar el pico de rebote que nos dio, y la vamos a almacenar en un capacitor. Este capacitor, pues con sus cálculos, pues lo tendríamos que poner de un valor calculado para que alcance a almacenar esta energía que la bobina nos va a entregar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando abremos el interruptor, cuando se abre aquel circuito, ¿qué es lo que pasa? Pues la corriente ya no va a fluir por el
por el MOSFET, por el switch, ya no va a correr aquí en este principio del circuito. Cuando ya está abierto la bobina va a regresar la corriente, pero ya no va a correr hacia aquí, ahora va a correr hacia el diodo y va a cargar el capacitor. Aquí vamos a almacenar la energía que ya nos ayudó a duplicar o a elevar la energía a la bobina, la vamos a almacenar en el capacitor. ¿Y qué pasa? Si este está abierto y este ya está cargado, esto ya no está actuando aquí esto. Ahora lo que nos va a alimentar la carga es la carga que se almacena en el capacitor, gracias a la bobina, gracias al rebote que se va a direccionar aquí, y el capacitor nos va a alimentar la carga. Esto ya no lo va a alimentar al doble, esto es porque aquí ya hay un valor de que el capacitor pues va a ser capaz de almacenar esa carga. ¿Qué es lo que pasa? Esto es a frecuencias altas, a una conmutación muy rápida. El diodo aquí pues a la hora que el capacitor suelta la carga vaya la redundancia, hacia la carga, pues el diodo ya no va a dejar regresar la corriente para acá, se la va a entregar ahora hacia este lado, a la carga. A la salida tendríamos el voltaje almacenado que nos entrega la bobina aquí en el capacitor, y el capacitor se encargaría de alimentarnos la carga que tengamos acá según nuestras necesidades. Espero me hayan entendido. Esto lo hace igual, sin ninguna variación, y al mismo ritmo. Se abre el interruptor, manda su carga hacia el capacitor carga acá, se anula esto y luego se cierra, se vuelve a cargar esta fase de este circuito, esta malla, y lo vuelve a hacer igual. Se va a cargar, el rebote lo vamos a aprovechar aquí en el capacitor, y el capacitor nos va a alimentar nuestra carga según nuestra necesidad. Espero haber sido claro, espero y me entiendan, y pues pues muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. La verdad se los agradezco mucho, y pues no dejen de apoyarme con sus me gusta, y pues compartir con sus amigos en sus redes sociales. Son muy básicos mis videos, pero quiero dejar ahí mi semillita, quiero dejar ahí algo, quiero aportar algo, poquito, sencillo, pero yo espero ayudar con estos videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Y pues esto es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.